tardes. Hoy en este sábado en que nos acercamos a María, nuestra Madre, que intercede por nosotros y nos protege, quisiera hablar de una de las conmemoraciones que hemos tenido en esta semana, que es la conmemoración de los fieles difuntos. ¿De dónde viene esta celebración y qué es lo que hacemos todos en ese día? El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una festividad que se celebra principalmente en México y adoptada en varios países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central y en la región andina en América del Sur, desde el noroeste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población indígena. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en México. Actualmente también se festeja en zonas más al sur, como por ejemplo en Buenos Aires, por migrantes del área andina central, principalmente del occidente de Bolivia y del noroeste argentino y del sudeste de Perú. No obstante, la recurrente referencia a los orígenes precolombinos del Día de Muertos, la antropóloga Elsa Balbido ha cuestionado la explicación de ese origen prehispánico del Día de Muertos, destacando la implementación de tradiciones surgidas en Europa medieval en el ámbito americano tras la llegada de los españoles. En cuestión de la historia de esta celebración, el pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrendas en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando cansados pero intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los 4 paraísos según su forma de muerte, conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros xoloscuintles para que les ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos juntos con la persona fallecida. Los teotihuacanos consideraban subsectores a donde se dirigían sus difuntos según su edad. El subsector 1. En este recinto se encontraban los difuntos jóvenes y aquellos que no alcanzaron a nacer, y se desenterraba en posición fetal en la tierra. El subsector 2, a este sector se dirigían los adolescentes, encontrándose en sus ofrendas distintos vegetales y huesos pertenecientes a animales. El subsector 3, en este lugar pertenecían los adultos, tanto varones y mujeres. A estos difuntos se les colocaba en vasijas grandes de barro. Prosiguiendo con el crematorio, se creía que en ese lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna. En su ofrenda se encontraban cañas de azúcar y comidas típicas. El subsector 4, a este lugar se dirigían los adultos mayores o ancianos, colocándose hogueras de madera para la cremación de los cuerpos. Se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales. La celebración de los muertos entre los mexicas. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían
que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas, desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el procedente del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. La muerte entre los aztecas. Los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener 4 destinos: el Tlalocán o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, los ahogados, los que morían por efecto de un rayo, o los que morían por enfermedades como la gota, la hidropesía, la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios Tlaloc. Era un lugar de reposo y de abundancia. Omeyocán, paraíso del sol, precedido por Huitzilopochtli, dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omeyocán era un lugar de gozo permanente, en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocán después de 4 años volvían al mundo convirtiéndose en aves de hermosas plumas multicolores. El Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Mitlaquehuitle y Miquexíhuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. El Xixihuahuancú, lugar donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua, donde encontraba un árbol en cuyas ramas goteaba leche, de la que se alimentaban. Los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, que la muerte renacería la vida. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para llegar a él, las almas deberían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban al Chicumitlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto enterrado con un perro llamado Xoscuintle, el cual ayudaría a cruzar el río y llegar ante estos dioses, al cual deberían entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume, algodón, izcat, hilos colorados y mantas. Quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con hilos de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar en su tránsito por el inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de objetos funerarios.
instrumentos musicales de barro, algunas ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, piedra, jade, cristal. Fiesta de los muertos en la escultura náhuatl. Un día de muertos como tal no existía en la cultura náhuatl o de la náhuatl. En el calendario náhuatl eran 3 las fechas, 3 veintenas en las que se honraba a los muertos, a quienes habían levantado su sombra según la tradición de los muertos. Estas 3 fechas en las que se honraba a los muertos habían levantado su sombra, y de 3 veintenas estaban dedicadas a Mitlatehuatli, Mitlacihuatl, y primero durante el mes llamado Tlaxomiaco, véase Huitzilopochtli, se llevaba a cabo la celebración denominada Micahuitotli, es decir, la fiesta de los muertitos o fiesta de los muertos chiquitos, alrededor del 6 de julio. En segundo lugar, el Micahuitl, que era el mes de octubre, y por último en el mes de marzo. Esta fiesta iniciaba cuando se cortaba en el bosque el árbol llamado Xocotl, al cual le quitaban la corteza y le ponían flores para adornarlo. En la celebración todos se hacía ofrenda al árbol durante 20 días. En el 10º mes del calendario se celebraba la Hueymicahuitl o fiesta de los muertos grandes. Esta celebración se llevaba a cabo alrededor del 5 de agosto, cuando decían que caía el Xocotl. Esta fiesta se realizaba en procesiones y sacrificios de personas, y se hacían grandes comidas en torno al árbol. Después ponían una figura de bledo en la punta del árbol y danzaban. Subían al árbol para quitar la figura, se derribaba el xocotl y terminaba la celebración. En esta fiesta se derribaba este árbol cual los jóvenes subían para quitar la figura. Además, la gente acostumbraba a colocar altares con ofrendas para recordar a sus muertos, lo que es el antecedente del actual altar de muertos. Se honraba especialmente a quienes habían levantado su sombra, muerto. En alguna tarea especial, principalmente a los guerreros y a las mujeres que murieron en el parto, que eran equiparadas a guerreros. Quienes murieron por un rayo o ahogados iban al Tlalocal desde antes de la llegada de los españoles. Antes de que la religión católica llegara a Mesoamérica, muchas de las culturas prehispánicas tenían la creencia de una vida después de la muerte. Por ejemplo, según Luis Ramos, en su libro Culturas Clásicas Prehispánicas, en la cultura maya, cuando una persona moría, su alma iba al inframundo, conocidos por ellos como el Xibalbá, según sus creencias. Para llegar a ese lugar, cada persona podía llegar las almas a un río con la ayuda de un xoloscuintle. Es por eso que dentro de los ritos funerarios de los mayas se encontraba enterrar a este perro de esta raza junto con la persona fallecida. De lo contrario, correría el riesgo de no llegar al Xibalbá y quedarse en el camino.
Transformación del ritual. Cuando llegaron a América, los españoles en el siglo XVI trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Otros elementos que influyeron en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos fueron, por ejemplo, en el centro del país, las epidemias que durante siglos azotaron a la Ciudad de México, llevaron a la creación de cementerios fuera de la ciudad, y fue hacia el año 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros. Así, hacia el año 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores, velas y visitar los panteones el día 1 y 2 de noviembre. La clase alta por las mañanas y los pobres por la noche. La gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poderlas lucir en los panteones. Como patrimonio de la humanidad, esta ceremonia se llevó a cabo en París, Francia, el 7 de noviembre del 2003. La UNESCO distinguió a la festividad indígena del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar la UNESCO esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Además, en el documento de declaratoria se destaca: ese encuentro anual entre las personas que la celebran y de sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad después. Aunque en la tradición no está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe prevalecerse el creciente número de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar su conocimiento inmaterial. La celebración del Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con visitas a cementerios y coloridas ofrendas. La celebración del Día de Muertos tiene también otras características. Por ejemplo, calaveras, se le llama así tanto a las rimas, versos, como a grabados que ilustran las calaveras dispersadas, o bien de dulce, que también se le llama de alfiñique, descritas a continuación. Las calaveras literarias, también llamadas así, como rimas, son en realidad epitafios humorísticos de personas aún vivas que constan de versos donde la muerte personificada bromea con los personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión. Finalizan con frases donde se expone que se los llevará a la tumba. Es muy común dedicar las calaveritas a personajes públicos, en especial a políticos en el poder. En muchos casos, la rima habla del aludio como si estuviera ya muerto. Los grabados o litografías, generalmente de José Guadalupe Posada, que aunque no dibujó específicamente para el Día de Muertos, sino eran caricaturas con que colaboraba en diferentes publicaciones del principio del siglo XX. En México se utilizan precisamente en esas fechas para hacer alusión
a la muerte festiva. Calaveritas de azúcar. Son dulces en forma de cráneo, generalmente realizadas de dulce de azúcar, chocolate, amaranto, gomita, entre otros. Generalmente son vendidas en los tradicionales mercados denominados Todos los Santos, además de ondas comerciales, tianguis, etc. Otra característica del Día de Muertos son las ofrendas de muerto. Los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda para el Día de Muertos tienen un significado y son los siguientes. Las calaveras de dulce tienen escrito en el frente el nombre del difunto o algún caso de personas vivas que en forma de broma modesta no se ofrende en particular a él y las consumen parientes y amigos. El pan de muerto es un tipo de pan dulce que se hornea en diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos, adornados con formas de hueso, hechas con el mismo pan, que se espolvorea de azúcar y se elabora de anís, similar a los huesitos santos tradicionales en España. Las flores. Durante el periodo del 1 y 2 de noviembre, las familias suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores, rosas y girasoles. Principalmente la flor que se utiliza para estas fechas es el cempasúchil, la cual se extrae y guía a las almas de los muertos. La ofrenda y la visita de las almas. Se cree que las almas de los niños regresan el día 1 de noviembre por la tarde-noche y que las almas de los adultos regresan a este mundo el día 2 de noviembre y visitan las ofrendas que fueron preparadas para ellos. El retrato de la persona recuerda al difunto que en vida llevó ese nombre y al cual se le dedica la ofrenda. Pintura o cromo de las almas del purgatorio nos recuerda que es el momento de la salida del alma de esta persona y que en su casa se encuentra ahí. Los cirios representan la luz que los guiará hacia el encuentro también con las personas que le esperan en este mundo. La cruz, utilizada en la mayor parte de los altares, ya es una incorporación de la tradición cristiana, que también representa la muerte de Cristo, de la cual participa esta persona. La calabaza en dulce es un signo del alimento que a la persona se le presenta, y normalmente el hecho de ser un alimento con semillas hace referencia a aquella cita bíblica de Jesús del grano de trigo que cae en tierra y muere. Pero el hecho de ser preparada con piloncillo o en algunos lugares llamado panela hace referencia a que la muerte es dulce cuando se vive desde la experiencia de fe. El papel picado también se suele adornar las ofrendas con este papel de artesanía mexicana, que se elabora con papel de China recortado con figuras de esqueletos, calaveritas, velas, etc. Y le dan alegría festiva al Día de Muertos y representan el viento o el alma. Vara de incienso es la oración de todos los parientes por el alma del difunto. Arco de caña y flores. En algunos lugares se acostumbra a realizar este arco que simboliza el paso de purificación y abandono del alma del cuerpo. El agua tiene una importancia ya que otro de los significados es
la pureza del alma, el cielo continuo de regeneración de la vida y también la transformación en la vida nueva de Dios. Comida. Se coloca el alimento tradicional con el cual era de agrado de los fallecidos, para que el alma los pueda disfrutar. Bebidas alcohólicas. Son bebidas que fueron del gusto del difunto, denominado trago. Generalmente son caballitos de tequila, pulque, cerveza, mezcal, etc. Cada uno de estos elementos varían en las distintas regiones del país. Es por eso que son colocados de diferentes maneras y formas. También en algunos lugares se utiliza el aserrín como símbolo de la caducidad del alma, del cuerpo, y el alma es representada con la luz encendida. Que ojalá esta tradición que nosotros tenemos en nuestro país nos ayude a descubrir que la muerte solamente es el paso hacia la vida que ya no tiene fin. Que el Señor pues nos ayude a poder conmemorar a nuestros difuntos, pidiendo por ellos para que alcancen la gloria del cielo. Que pasen buenas tardes y que Dios les bendiga.